¿Cómo están? Nosotras somos las Marías, María José. Y María Camila. El día de hoy le vamos a contar un poco sobre la historia de la Unión Remington y cómo influyó en la historia de la mujer. ¿Qué te parece? Comienza, María José. Bueno, empecemos, calentemos. Te voy a hacer unas preguntas muy fáciles sobre la Universidad Cami. Bueno, ¿estás preparada? No, pero dale. ¿Cuándo y con qué propósito nace la Escuela Remington en Medellín? ¿Sabes un poquito? Sí. La escuela nace en 1915 por el antioqueño, la fundó el antioqueño Gustavo Vázquez Bentancur. Y su propósito fue enseñar mecanografía, taquigrafía para los antioqueños también. Súper bien. ¿Cuándo aparece la corporación universitaria? Bueno, la Corporación Universitaria Remington aparece en 1996 por la familia Vázquez Posada. Es la evolución universitaria tradicional iniciada en 1915. ¿Sigue? Pregúntame. ¿Cómo era el acceso de las mujeres a la educación superior en Colombia a mediados del siglo XX? Bueno, era una educación muy limitada, con muchas restricciones desde los años 40 y 50. Y se abrió progresivamente el ingreso a programas universitarios, pero programas muy limitados. Sigo yo. Tengo que preguntarte un poquito más. Pregúntame. ¿Qué derecho político clave logran las mujeres en Colombia en los años 50? ¿Sabes un poquito? El derecho al voto. El derecho al voto, si mal no estoy, en agosto 25. En agosto 25 de 1954. Las mujeres votaron por primera vez el 1 de diciembre de 1957. 57. Muy bien. Vamos súper bien. Pregúntame. ¿Cómo impactó ese derecho en la vida universitaria y laboral? Bueno, fue muy importante el voto porque las mujeres no ejercían no tenían como ese derecho como a expresarse, como a elegir sobre algo. Las tenían en un mundo muy callado. Claro, y recordar que no tenían cargos públicos. No trabajaban, o sea, eran muy señoras ama de casa, Sí. familias de hogar, pero eso ya les abrió muchas puertas más adelante, que ya vamos para allá. Claro. ¿Qué ofrecía la tradición Remington que resultó atractivo para las mujeres que estudiaban y trabajaban? Bueno, ofreció jornadas flexibles y un enfoque muy práctico para los estudiantes, para todo aquel que ingresara a la universidad. Te voy a preguntar, Camila, porque estás muy apagadita. ¿Qué tendencias marcaron la educación femenina en estas décadas? Feminización progresiva. Hubo mucha feminización progresiva. Las mujeres creo que apenas le dieron como ese mando a la hora de votar, cogieron fuerza y empezaron a administrar campos que antes los hombres administraban. Como por ejemplo la administración, la salud y la educación. Claro, campos muy importantes, sí. ¿Cómo se conecta esto con la oferta Remington en Medellín? Con los programas técnicos profesionales. Eso impactó demasiado, ¿no te parece? Sí, fue un impacto muy grande para la universidad y como tal para la sociedad y los estudiantes que ingresaron. Claro. Pregúntame, estoy muy apagada. ¿Qué significa el hito de 1996 para la comunidad estudiantil femenina? Bueno, es muy importante esa fecha porque es la creación de la Corporación Universitaria Remington. Muchachos, Remington. Se creó por fin una corporación, ya no era una escuela. ¿Qué pasó? Que se consolidó trayectorias profesionales y grados universitarios. ¿Quiénes impulsaron esa transición institucional, o sea, de pasar a escuela a corporación? La familia Vázquez Posada. ¿Sí? ¿La has escuchado?
Sí, claro. Es una familia que está en todos lados, la mencionan en la institución. Sí, muy importante. Ahora, pregúntame. ¿Por qué 1957 es una fecha que todos los estudiantes deberían recordar? Porque fue la primera vez que las mujeres votaron en Colombia. Colombia. Primera vez Más en de, la historia. más de 1,8 millones. Jamás se nos puede participaron. olvidar ese dato. Es Es un muy dato muy importante. importante y más para las mujeres. Fue consolidación ciudadana. Se me fue, ayúdame. Hay que nombrar esa fecha. Sí, hay que marcarla. O sea, es una fecha súper importante. Listo, digamos con nuestro podcast. Pero mira, Este podcast está. ¿tú te imaginas Dios mío. donde nosotras las mujeres no tuviésemos el derecho al voto? ¿En qué o sea, ¿qué estaríamos estaríamos haciendo? súper apagadas. Horrible. Los hombres nos estarían Estaríamos ganando. en la casa No nos ya pueden barriendo ganar. y trapeando. No nos pueden ganar. Nosotras somos más que ellos. ¿Cómo Claro. así? Sigamos. ¿Qué rasgos de la identidad Remington ha sido clave para la inclusión? La formación, la flexibilidad horaria, muchachos. Podemos trabajar y estudiar. ¿Qué más pedimos? ¿Y el lema cuál es? ¿Cuál es el lema? Participación femenina. ¿Vieron, muchachos? Ese Claro. es nuestro lema, la participación femenina. ¿Cuál es el mensaje para quienes hoy estudian en la Remington? Que es una corporación muy linda. Pero no vayas a llorar. No. Ahorita, cuando finalicemos. Ay, no. A ver, No. que transforma realidades, transforma las realidades de los estudiantes, logran los futuros, sus futuros, pueden acceder a educación aunque no tengan capacidad económica, pueden acceder a muchos beneficios que tiene la corporación, Claro. muchos programas, no cualquier universidad tiene tantos programas, muchachos. Y como lo mencionó más ahorita, o sea, estudiar y trabajar es muy flexible. ¿Qué pasaba con las mujeres en Colombia en ese entonces, en 1915? Cuéntame un poquito. Bueno, en 1915, tristemente las mujeres no podían votar, no ejercían ese derecho al voto, las mujeres No podían estudiar. Las mujeres, si no tenían familia, pues estaban con el papá y económicamente tenían que encontrar una familia que estuviese estable y esa mujer se tenía que casar con ese hombre. Es muy triste, en esa época las mujeres no tenían ni derecho ni nada por así decirlo. Te doy un dato muy importante. Imagínate que las mujeres no podían ni acceder a sus bienes. Claro. Eran los maridos los que accedían y los que daban como ese mando a todas las cosas de las mujeres. Claro, ¿y sabes cuál era el progreso más grande de las mujeres? ¿Cuál? Entrar a un convento, ser monjas. Las monjas, obviamente le servían a la comunidad, estaban ahí, pero era muy triste, o sea, no había mucha opción en ese entonces. Lastimosamente. ¿Hubo presencia femenina en los primeros años de la Remington? Sí, pero muy poquita, en menor cantidad. Pues que yo sepa, fue muy limitada, o sea, empezaron con muy poquitas mujeres. ¿Qué cambios vivió la institución en 1950 a 1960? Cuéntame un poquito, Cami. La Remington se consolidó como una de las principales escuelas de formación técnica en Antioquia. Empezó a atraer un número creciente de estudiantes, mujeres, que es muy importante, o sea. Espérame, ¿cómo así? Era una escuela, o sea, empezó siendo una escuela. Claro, María José. No sabía. Sí, empezó siendo una escuela, sobre todo en secretaria. ¿Y cómo se llamaba? Escuela de Comercio. Remington. Escuela Remington de Comercio. Eso, muy bien, es un dato que no se nos puede olvidar nunca. Nunca. Bueno, Cami, ¿qué hito marca en 1996 para unir Remington? Es algo muy importante. Se da la Corporación Universitaria Remington.
Sí, Se crea oficialmente. Autorizada por el Ministerio de Educación. Esto permitió ofrecer carreras profesionales, posgrados y ampliar su impacto académico. ¿Qué significó para las mujeres esa época de 1996? ¿Qué era eso? Significó que quienes habían estudiado programas técnicos podían continuar su formación hasta obtener su título universitario, por ejemplo, auxiliar de enfermería. Entonces, toman su título universitario como enfermero. Cami, cuéntame un poquito qué es lo que más te gusta de esta universidad. ¿Dónde disfrutas más estar? En el aula de clase, con mis amigas, obviamente. Y a la hora del almuerzo, cuando echamos chisme. Espectacular. Espectacular. Sí, pero en sí esta universidad tiene muchas cosas positivas. Creo que sí hay contras, que es que estamos en el centro, hay muchas personas, se corre mucho riesgo. Que se esperaría que mejoraran la locación. Sí, se esperaría. Pero es una muy buena universidad. Tiene cosas muy buenas, ¿no? Y muy contentas de estar aquí. Sí. O sea, muy contentas, la hemos pasado súper bien. La carrera nos ha impulsado y nos ha ayudado a cambiar cosas con las que veníamos que no, antes no habíamos como visualizado que íbamos mal. Y como ese propósito de saber que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos en un buen lugar, es muy reconfortante. Espero que les haya encantado y ¡chao! Esto fue un podcast para dar a conocer un poquito sobre la historia de la universidad y sobre lo que estaba pasando con las mujeres. ¡Hasta luego! ¡Chao!